Según la Real Academia Española, el caimán es un reptil del orden de los hemidosaurios, propio de los ríos de América. Muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de los pies muy poco extensas. Pero en realidad, un caimán es un ser humano del orden de los golfistas, propio de los campos de golf de todos los países de habla hispana, incluyendo los que no tienen agua. A simple vista pareciera un golfista normal, pero no. Un verdadero caimán sabrá siempre cómo sacar el mayor provecho en todas las apuestas. Ten mucho cuidado con esta especie. Bienvenidos a Bola de Caimanes. Hey, para la otra me tocan 4 y 3. Bienvenidos a una edición más de Bola de Caimanes. Los habla con muchísimo gusto Abraham Neme. Domingo 1 de marzo 2026, 7:43 de la noche, hora en la que empezamos su podcast de desconfianza. Muy emocionados de estar de nueva cuenta con ustedes. Equipo incompleto, pero equipo incompleto contento. Muy contentos con la victoria de un buen amigo de este proyecto, buen amigo de este podcast, buen amigo de Golf Shot, el colombiano, 3 veces ya ganador en el PGA Tour, Nicolás Echavarría, en un campo complicado, frente a una figura de este deporte. Me atrevo a decir, y tú ya me dirás si coincides o no, mi querido Raymond, que aprovecho para darte la bienvenida, que esta es la victoria más importante de las 3 que ha ganado Nico Echavarría. A lo mejor un field puede ser que con un poco más de figuras en Japón, pero sí, al final de cuentas su primer regular season, ¿no? Ya lo escuchó usted, mi querido Raymond. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste la victoria de Nico? Abraham, quiero saludarte, muy contento, un gran fin de semana para el golf latinoamericano. Un abrazo fuerte a Nico Chavarría, como bien lo dice, es un amigo de este proyecto de Golf Shot MX, gran golfista y que levanta la mano como el mejor golfista latinoamericano del momento, ahí a la par de Joaquín Niemann y por supuesto los mexicanos, Abraham Mancicas Ortiz, pero que con 3 victorias en el PGA Tour. Esta, como tú bien dices, en el calendario oficial, pero a lo mejor sí el field de Japón un poquito más fuerte. Sin embargo, ganándole a un miembro del equipo de la Ryder Cup, y con este triunfo prácticamente ya asegura su lugar. Yo digo que ya lo aseguró en la President's Cup de Puede septiembre, ser. entonces creo que se viene un año importante para el golf latinoamericano y felicidades a Nico y por supuesto también a todo el golf colombiano. Se pone, digo, ya platicamos más adelante de esto, Abraham, pero se pone igual nada más a dos victorias de lo que hizo su gran ídolo Camilo Villegas en la máxima categoría. Y un gran impulso para lo que se viene en primavera y por supuesto verano en el calendario del PGA Tour. Sí, sí, de acuerdo. Muy cerca ya de tener su lugar. Falta mucho todavía para el President's Cup, estamos lejos, pero bueno, le abre una puerta importante, ya lo tienen contemplado. Él mismo nos los platicó en conferencia de prensa en Los Cabos, en el Worldwide Technology Championship. Le pregunté particularmente sobre ese tema y es algo que lo ilusiona mucho, pero lo que ya ahora sí garantizó, lo que sí ya es un hecho, porque estaba fuera todavía. Llegaba a este torneo, si no me equivoco, en la posición 51 en el ranking mundial. Pero bueno, independientemente de la posición en la que termine o en la que amanezca mañana, es su boleto al Masters por segundo año consecutivo. Nicolás Echavarría estará jugando el Masters de Augusta. Una gran actuación la que tuvo el año pasado, pasando el corte, saliendo en grupos, no en los finales, pero sí de los últimos. Y tuvo un tremendo debut en el Masters de Augusta. Creo que ilusiona, ¿no? Lo que pueda suceder en su segunda edición, unas cuantas semanitas allá en Augusta, Georgia. Y bueno, por supuesto, lo que pueda suceder con él en el Players, ¿no? Un jugador que ha venido, me atrevo a decir, de menos a más, creo, mi querido Raymond, en toda su carrera, que siguió toda la ruta y todo el recorrido que tiene el PGA Tour para llegar al máximo circuito, ¿no? Empezando en su momento por PGA Tour Latinoamérica, lo que ahora es PGA Tour Américas, pues jugando con Ferry, eventualmente consiguiendo la tarjeta, batallando en momentos por mantenerla y después llega la victoria en Puerto Rico, lo que le aseguró
2 años de tarjeta, ¿no? Sin tener que preocuparse, pero recordar que era, o que es un alternate event, ¿no? Puerto Rico se juega la próxima semana, la misma semana que Bay Hill, que un signature event, lo que no le dio, por ejemplo, boletos al boleto del Masters de Augusta. Y bueno, después en Japón, hace casi 2 años, consigue su segundo título en otoño. Y bueno, el otro el año pasado lo vimos muy metido, a pesar de que tenía garantizada ya su tarjeta, lo vimos muy metido en los torneos de otoño, jugó muchos torneos de otoño, vino a nuestro país, al World Waterpolo Championship, eh, para lograr ser de los primeros 10 dentro del otoño y de esa manera clasificarse a los Signature Events, cosa que sucedió, jugó Pebble Beach, que le fue bien, jugó Riviera, ¿no? Sobre todo Riviera perdón, es donde le va bien. Y bueno, le ayudó para mantener ese ritmo. Juega en PGA National, ahora conocido como Cognizant, y al igual que lo hiciera hace algunos años, como ya lo decías, Raymond, su ídolo Camilo Villegas, gana en el mismo campo, ¿no? Camilo cuando se le conocía como el Honda, pero bueno, mismo trofeo, mismo campo. Ahora Nico gana, conocido como el Cognizant, pero bueno, ya los dos golfistas más importantes de todos los tiempos. Me atrevo a decir que ¿podemos poner a Nico en un pasito arribita de Sebastián Muñoz? ¿O los pondrías más o menos parejos? Híjole, es que Sebastián, pues, con la decisión que ha tomado Sebastián de salir del Leaf, digo, no es que valgan menos las victorias, ganó su primer evento apenas la temporada pasada, pero creo que es un golfista igual muy similares, ¿no? En el sentido de o sea, no me refiero a su golf, pero sí en el sentido de regulares, ¿no? De que jugaron diferentes categorías para llegar al PGA Tour, ¿no? Sebastián también jugó PGA Tour, Conferi Tour, PGA Tour Latinoamérica. Tuvo igual una victoria en el PGA Tour, el Sanderson Farms Championship. Entonces creo que por ahí van, ¿no? Creo que buenos herederos de Camilo, ¿no? Pero creo que sí están muy similares. Sebastián, 33 años. Nico, si no me equivoco, un poquito más joven, Es más de joven que treinta y Sebastián. uno De 31 digo, prácticamente de la misma edad, ¿no? Ujú. Pero creo que es muy parejos ambos, ¿no? Creo que entre los dos, si juegan un match play, va a dar No, la Sebastián es un redundancia. tremendo golfista, ¿eh? Exactamente, creo que se vería Es. muy parejo el duelo. Entonces creo que sí, ahí van, ahí van, ahí van. Creo que Nico ha mostrado que tiene el temple, sobre todo este domingo, ¿no? La semana pasada también jugó muy, muy bien, metió su primer top 10, después de estar un poquito, este, mm, un inicio inquieto en resultados, suma su primer top 10 la semana pasada y ahora gana su primer título en la temporada. Entonces creo que sí, muy parejo con Sebastián y creo que dos grandes golfistas que tiene ahorita el golf colombiano. Sí, dos golfistas, dos buenos golfistas, importantes golfistas. Eh, y a ver, creo que el nivel que tiene que ha demostrado Sebastián recientemente, ¿no? Alrededor de greens es muy bueno, con fierros medianos y largos. Pero bueno, creo que simplemente Nico ha tenido un poco más de resultados, ¿no? Empieza a jugar más majors, a hacer cortes, 3 victorias en PGA Tour. Y lo que demostró esta semana Nico arriba de los greens, pues impresionante, ¿no? Pot calientito desde el jueves, que es algo que le ayuda muchísimo. Y un Shea Lowry que termina haciendo dobles en el 16 y 17. Son hoyos Ujú, muy complicados. El cierre PGA National es muy complicado, a pesar de que el último hizo un par 5, no deja de ser un par 5 muy, muy complicado. 15, 16, 7 son hoyos de lo más complicado ujú, en hoyos seguidos que existen en el PGA Tour. ujú, Pero bueno, se nos volvió loco, ¿no? Shane, un doble en el 16, doble en el 17, con muy malos tiros, ¿no? ujú. Muy, 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 muy malos tiros. Y bueno, le abrió la puerta a Nico, que cierra muy bien. ¿No? En el 17 termina habiendo 3 golpes de diferencia, ¿no? El Verdi de Nico contra el doble de Shane Lowry y llegó al 17 ya con
con una ventaja de 2 golpes, ¿no? En el grupo de adelante y en el par 5 del 18 le alcanza para salirse con la victoria. Interesante, ¿no? Creo que habla bien del momento que vive hoy en día el golf latinoamericano. Ujú, Si bien en Leaf todavía no, no hemos visto una victoria de Joaquín o de Carlos, de Abraham, Sebastián, de cualquier miembro de Torque, ¿no? Algo que para estas ujú. alturas ya había sucedido el año pasado, pero han estado en contienda, sobre todo Abraham, ¿no? Ha estado en la parte alta, Sebastián ha estado en la parte alta también, y bueno, ahora llega ya la primera victoria para un latinoamericano en el PGA Tour, cuando nos empezamos a acercar al Masters de Augusta, y creo que, pues bueno, no es nada más que buenas noticias, ¿no? Que desde eh, casi febrero, ¿no? Cae de casualidad, lo digo entre comillas, en el primer día de marzo, pero bueno, prácticamente el primer bimestre del año ya llega Ujú. la primera victoria importante para el golf latino, ¿no? Sí, y nada más para recalcar, un torneo cuando se jugaba como tú bien lo recuerdas, el Honda Classic, igual un título que ganó Camilo Villegas, ¿no? Entonces igual una gran, recuerdo, una gran nostalgia para los colombianos que en este fin de semana triunfa uno de los suyos igual allá en la misma sede y que da un buen empuje para la próxima semana, Abraham, con el Arnold Palmer Invitational, un Signature Event y el primer Major de la temporada, el Players Championship. Ah, no, no es Major, No es ¿verdad? No medio, es no es Major, medio no todavía. es Major. Ya faltan, Es que luego inventan cosas. ya faltan 2 semanas para el Players, nada más, ¿va? Se fue semanas seguidas Ya después empiezan de, los de Bay Hill, Major. ¿no? Acuérdate que marzo será Major. Major Season, ¿no? No, es más pero hasta abril, para que empiecen los Majors. Pues sí, vamos a ver qué pasa en Bay Hill la próxima semana. Ya como campeón defensor Russell Ujú. Henley, ¿no? Un golfista que ya ganó en México, donde Lowry también ha tenido buenas actuaciones, ¿no? Y recordar lo que sucedió hace mucho con Shane Lowry en esta misma sede, ¿no? Ya como líder empezó a llover, no se suspende la ronda, termina un poco molesto por eso, etcétera, etcétera, y termina no ganando, ¿no? Y ya se largó desde 2019, cuando gana el abierto británico Sí, muy caray. cerquita de su casa, en Royal Portrush, no ha podido volver a ganar, ¿no? En ese Inter ya ganó 2 Ryder Cups, por ejemplo, pero bueno, títulos individuales en el PGA Tour no ha tenido. Ganó con pareja, ganó el Zurich en pareja de Rory McIlroy, pero todavía sin victorias, ¿no? Y bueno, Es el nuevo Tommy Fleetwood? pues ya ganó, Digo, ya ganó, pero hoy que es estuvo muy, diferente, muy ¿no? emotivo, no sé si lo alcanzaste a ver, Sí, sí, tuvo un cierre que no ha podido de ganar en frente de su hija, como entrevista muy, que... muy emotivo. Algo muy parecido le sucedió a principios de año, ¿no? En el Tour Europeo, tenía la victoria asegurada y la termina regalando en los últimos hoyos. Y bueno, esperemos que no se le empiece a hacer costumbre, ¿no? Sabemos del nivel de golf que tienen unas manos impresionantes, ¿no? Ese up and down que hace en el 16, digo, termina siendo para Ujú, doble, ¿no? Pero sin duda pudo haber sido un triple sin ningún problema, ¿no? Hace un up and down espectacular, alrededor de los greens es buenísimo, y venía atrás del volante del piloto sin ningún problema, ¿no? Del 1 al 15 venía dando una clase magistral de golf y llegó a tener una ventaja de ujú, 3 golpes. ujú. Justo en el 15 consiguió una ventaja de 3 golpes. Parecía que ya se le cerraba la puerta a Echavarría, pero bueno, PGA National, ese cierre duro y siguió apretándose Verdi el 17 con un poco de suerte también, ¿no? El mismo hace un gesto de que parecía que terminaba en el agua la pelota de Nico y bueno, al final termina siendo el up and down para Verdi y irse con 2 golpes de ventaja unos minutos después del doble de Shane Lowry, ¿no? Que estaba en el tee del 17 viendo cómo invocaba Nico su Verdi, ¿no? Entonces habla mucho también de la templanza de los nervios, ¿no? Ujú. De, del no achicarse, ¿no? Que creo que es algo que ha aprendido Nico a hacer muy bien. Y bueno, con el pot caliente se vuelve peligrosísimo como lo enseñó esta semana, ¿no?
¿Sabes qué me gustó en la transmisión? Justamente Ajá. cuando Shane Lowry se va al agua, en el 17, Ujú. como el PGA Tour te pone el viento y te pone Sí, como avioncitos de papel. Yo pues, ¿qué es eso que pone, no? Como sí, avioncitos de papel mostrándote la dirección del viento. Y no sé, digo, no sé tú cómo que hayas visto si fue un mal, digo, no fue obviamente un buen golpe, pero ¿qué fue lo que hizo en el golpe? Que se le abre tanto la pelota, si fue más factor el viento, si fue el golpe, si fue el swing. No sé tú qué alcanzaste a ver en ese movimiento. yo en particular creo que hace, bueno, te iba a decir tres, pero bueno, también hubo una tupeada muy rara que hizo en Claro. el 3 4 por ahí Sí, en sí, el, con el sí. drive, Ujú, ahí que medio la batea con los brazos, pero bueno, ya hablando del cierre, pues yo creo que tiene tres muy malos swings, ¿no? El fierro 3 en el 16, que es el hoyo que había usado, es el bastón que había usado toda la semana para salir ujú. en el 16 con el fierro 3. Shane Lowry, que curiosamente es muy bueno con los fierros largos desde el tee, es un recurso que usa Sí, mucho, sí, ¿no? sí, sí. Pero creo que ese es un muy mal golpe. Creo que su golpe a Green en el 16 también es muy mal golpe, ¿no? Termina siendo un layup, creo que inteligente, cuidando el bogey, ¿no? De alguna manera. Pero después su tiro a Green es muy malo, termina en la trampa. Y el Green del 17 es malísimo también, ¿no? Creo que es muy mal, o sea, un fates casi que le podemos llamar slice, ¿no? Y pues nada, no le queda otra más que dropearse, una bandera muy complicada, corta, pega al agua, va al centro del green y bueno, no fueron fue inevitable los dos pots, ¿no? Y luego todavía en el 18 con el águila lo mandaron de desempate, no puede pegar el green de dos golpes, Ujú. ¿no? Entonces, pues sentencia su tumba, acaba su propia tumba y le cede la victoria, muy merecida, jugando muy buen golf, insisto, muy bien desde el green a Ujú. Nico Chavarría, ¿no? Sí, dijo, ¿no? Creo que en ese tiro del 16 es un hierro 3 con el que sale Ajá, y declaró que había salido con el hierro 3 toda la semana, que siempre estuvo sí, ahí. Y se le va, ¿no? Creo que es algo curioso en el golf que para nosotros los mortales no sentirnos tan culpables cuando, cuando nuestro bastón de confianza nos juega chueco. sí. Creo que igual, hoy sé yo, ¿no? Es el bastón de confianza y un mal swing o una distracción o algo que no, No, y algo la que te presión, incomoda. Hasta los mejores pueden topearla, pueden un poquito shankearla. Entonces, y bueno, en el 16 en el 17 completamente, pues ya el viento, ya con la de desconfianza, ¿no? Un poquito como la mentalidad de que vienes de haciendo lo que hiciste en el 16 y creo que igual eso le afectó un poquito la mentalidad en el 17. Y no sé si viste igual hablando de la ronda y de redes sociales, lo de Smotherman, cómo deja el agujero. no. Bien, pega un approach Smotherman, que la deja, que bota en la orillita del hoyo, no recuerdo bien qué Ah, bandera sí, fue, que la deja pegadita al hoyo y sale para afuera, o sea, sale, no entra Pepe, pero afecta la orilla justamente del hoyo y tienen que ahí que medio reparar con con el green, con el pasto del green ahí en sí. el agujero muy levantado, muy chistoso, son cosas igual que luego que mínimo en torneos como este, que no son tan populares, pero mínimo dejan una que otra anécdota para hablar un poquito más de ellos y de lo chusco que luego se ve en el golf, para bien y para mal. Bueno, es que popular sí es de los, ¿no? Lleva muchos años en el calendario del PGA Tour, un campo que fíjate que con las condiciones adecuadas creo que sería una buena sede para el PGA Championship. O sea, creo que es el tipo de campos que les gusta, ¿no? Como largos, difíciles, con mucha Ujú. agua. Si les dejas que sea el rough y le pones greens duros, los vuelves muy complicados. Posibilidades de poner banderas difíciles. Eh, creo que sería una buena serie, pero bueno, está ya muy establecido en el PGA Tour, que digo, también podría funcionar. No sé en mayo cómo es el clima por allá. Este, pero como le gusta al PGA Tour cambiar la historia de las cosas, ¿no? O sea, por lo menos en este torneo siguen entregando el mismo trofeo, que creo que es interesante, ¿no? Le da cierta continuidad. Eh, pero bueno, de repente deja de llamarse el Honda Classic, ahora se llama Cognizant Classic, pero sigue siendo exactamente el mismo torneo. Entonces,
por ejemplo, la victoria, todos los jugadores que Justin Thomas ganó aquí, Fred Couples ganó aquí, Ricky montón de Fowler. jugadores, ahora se les dice que ganó el Cognizant, ¿no? Como esto a veces se vuelve un poquito raro. No sé si viste, a ver, me pareció un posteo muy acertado que hace PA Tour en colaboración con PA Tour Español y con la cuenta del propio Nico, donde ponen Nico, ¿no? O sea, sale él festejando, escriben la palabra Nico Ay, con tres ajá. Is con los trofeos, pero a ver, Ujú. es que es eso que les gusta cambiar la historia, porque luego además le da swipe a ese posteo y cuando ganó Japón todavía se llamaba Soso y todavía Sí. entregaban este círculo, ¿no? Entonces ahora le ponen la silueta del trofeo que se entrega en Japón, del nuevo trofeo, Ujú. que ese no fue el que levantó Nico, no es el que tiene en su vitrina, ¿no? De hecho, el posteo hubiera funcionado todavía mucho mejor si la O la sustituyen por el círculo este Era lo que te iba a decir. Ajá, del era lo que te trofeo iba del a decir. Soso, ¿no? El de Puerto Rico sigue siendo el mismo, que muy bonito además, está de vidrio como era antes el del Players, el del Cognizant también, ¿no? Está como florero de vidrio muy bonito, ¿no? Ujú. Y qué necesidad de ponerle la otra ahí como si fuera el trofeo del que ahora se entrega en Japón, cuando él no ganó ese trofeo, él ganó el redondo, el que ganó Tiger, el que ganó Sander, este, pero bueno, les gusta ahí un poco como inventarse su propia historia, ¿no? Como ya lo sabemos. Sí, y hablando del Cognizant, hubo un artículo que sacó Tom DeAngelo de Palm Beach Post, Ajá. este, de cómo varios jugadores estelares, a pesar de ser un torneo muy clásico, ¿no? Se lo saltan, y cómo a partir de la próxima temporada podría, o cuando el PGA Tour empiece su temporada más bien, a partir de este fin de semana o el fin de semana anterior, cómo el Cognizant puede ser uno de estos torneos en riesgo. ¿No? Que lo muevan, que desaparezca, que lo quiten, o que se pase a la categoría B que ya hemos hablado en este espacio. Entonces, igual creo que será interesante ver cuál va a ser el futuro de este torneo muy Ujú. clásico de muchos años con buenos campeones, pero que poco a poco ha perdido protagonismo para la agenda de los mejores jugadores del mundo, quienes esperan para el Arnold Palmer, que se van y que vienen de jugar Riviera, se van a descanso, Arnold Palmer, ¿no? Como este cambio de Es que ahorita switch está, de swings. ahorita terminó en un lugar muy, muy complicado Ujú, del calendario, ¿no? Porque se viene de jugar Pebble Beach y después de Pebble Beach juega Riviera, que son dos signature events. Después queda como sándwich, ¿no? El ujú, Honda Cognizant, o mejor digámosle PJ National, en medio de los siguientes dos signature events, ¿no? Bueno, del de Bay Hill Signature Event y del Players, ¿no? Entonces, pues obviamente todos los jugadores que vienen de jugar Pebble Beach, Riviera, pues la gran mayoría se están saltando West Palm Beach para después descansar esa semana y jugar 2 semanas más seguidas, ¿no? Porque después ya se viene, poco después se viene el Masters, poco después el PGA Championship y no es sencillo jugar tantas semanas, ¿no? nada, sencillo, y sobre todo, con la modificación de calendario y sobre todo el cambio de horario, es porque es cambio de horario. Digo, y los golfistas de altísimo nivel conocen sobre todo esto, son diferentes condiciones de clima, de césped, bueno, de césped no tanto porque siempre, que acá siempre usan el mismo, pero aún así crece diferente, es otro ecosistema, el Bueno, cambio de horario, esto es todo, POA, ¿no? que no sé si todo el, Mm. el Florida Swing sea POA. Yo creo que no, yo creo que Bay Hill y Sogras no. Lo voy a checar, no estoy seguro, para no mentirles, pero no estoy seguro que sea POA todo, ¿no? Entonces, pues nada, pues Sí, así queda incómodo, ¿no? Incluso yo creo que los nuevos organizadores deben sentirse un poquito incómodos ahí en esa parte del calendario. Claro, totalmente, ¿no? No, llegan en muy mal momento para el calendario, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Algo más del PGA National. Tenemos una entrevista que ya muy pronto les vamos a presentar, bueno, en este programa más adelantito para que estén al pendientes, pero bueno, algo más, mi querido Raymond, de la victoria de nuestro querido Nico. No, pues nada, felicitaciones, merecido. Esperemos que Shane Lowry pueda volver a ganar y una gran semana en Sí, picks, va ¿se a volver a Abraham? ganar, es muy bueno. Gran semana de picks. Yo le pegué a 2 de 3, Yo solo me ya le pegué a falló los Ryan tres. Gerard.
Solo me falló el Ryan ¿Quién te Gerard, que falló? venía calientito, pero bueno, se quedó un golpe de meterse al top 20 y le hubiera pegado. Oye, a ver, rápido, antes de irnos a la entrevista, pasando a otras noticias, nueva categoría, ¿no? Se anuncia la Federación Mexicana de Golf Sí. anuncia una nueva categoría para los handicaps de 1 a 3.9, ¿no? Para los anuales, para los campeonatos nacionales, para los torneos, sí, justo los campeonatos anuales de los campos de golf, para torneos nacionales de federación. Eh, una categoría interesante, ¿no? Que entra entre campeonato, ¿no? Que es los jugadores scratch, los Ujú. jugadores que prácticamente tienen cero de handicap, y doble A, ¿no? Que ahí había un gap interesante, raro, un poco, no había mucha diferencia entre los jugadores campeonato y los jugadores doble A, ¿no? Había jugadores que a lo mejor ya no tenían, o sea, que seguían siendo campeonatos, pero a lo mejor ya no estaban teniendo los resultados que querían tener dentro de sus torneos de campeonato, entonces se bajaban a la doble A, pero entonces tenían mucho nivel para la doble A. O sea, como que había Sí. un gap muy grande entre los Scratch y los Handicap 1 a 7 en doble A, ¿no? Que era, esa era doble A, era de 1 a 7. Entonces ahora se abre esta nueva categoría, la categoría Premier, que es prácticamente de 1 handicap a 4 handicap, a 3.9. Entonces, los que tengan handicap positivo 0 o 0.9 o casi casi hasta 1, juegan campeonatos. Siguen siendo campeonatos, siguen siendo la categoría principal, pero ya entra esta nueva categoría Premier, para evitar un poco el caimanismo también, ¿no? Entonces, bueno, de 1 a 3.9, Es que tampoco que sean tan caimanes, no, no les quedaba de otra. Algunos, pues es que habían algunos. algunos que querían estar jugando campeonato, pero están jugando la doble A. O sea, siempre va a haber caimanes. Siempre va a haber caimanes. Pues no Pero hay debería, que, no debería, pero que metan presunción esa, de inocencia. es una invitación que hacemos en este programa, ¿no? A todos que metan sus programas, que tengan su GIN actualizado, los que no tengan GIN, que se acerquen a la federación, que se registren, que tengan un GIN oficial, ¿no? Porque a ver, ahora Ujú. ya hay handicaps por todos lados. Hay un handicap de trackman, por ejemplo, ¿no? Que ese en teoría tendría que ser un poco más bajo que su handicap normal, porque ahí Sí. o sea, no se potea puedes no potear y las trampas pues es más un aprochito, o sea, y luego, ¿qué más? El Grind te da tu handicap, El ¿no? grind. Y Bushnell, si tienes alguna aplicación de Bushnell que te da yardas, que puedes meter tarjetas, te termina dando handicaps. Pero el oficial, el que sirve para los torneos es el GIN. Entonces, bueno, que se registren, invitar a la gente, ¿no? Que metan sus tarjetas. Yo les aconsejaría que en todas las jugadas, ¿no? No solo las malas para que suba su handicap o las buenas por ego para que baje su handicap, sino las mejores. Y el sistema sabe, a ver, la USGA lo ha hecho muy bien ya durante muchos años y sabe sacar el promedio para tener un handicap justo y parejo, ¿no? Y que jueguen sus categorías, ¿no? En Ujú. interclubs, en sus anuales, etcétera, etcétera, que jueguen sus categorías. Y todo va a ser mucho más parejo y todo va a funcionar mucho mejor. Pero bueno, esta es la nueva categoría, la categoría Premier, que además el nombre me parece muy acertado. Juega de azules igual que, o de la segunda marca de atrás hacia adelante, ¿no? Ujú. Igual que la AA, y campeonato seguirá saliendo en la última marca, ¿no? Así es que, bueno, esta fue una noticia que se dio esta semana, ¿no? Sí, qué bueno, me gusta la idea, creo que es algo que se pedía mucho, tanto para, o sea, nada más categorías, ¿no? Tanto la de, tanto la categoría de campeonato y la categoría doble A, me parece que sí hay un buen margen, aunque parezcan tres números nada más, tres dígitos más bien nada más, creo que sí hay mucha diferencia o Sí, suficiente diferencia para así mostrar, para así definir a un campeón, ¿no? Entonces creo que es un acierto, y que nos platiquen, que nos escriban, que nos comenten en los próximos torneos cómo les va, qué diferencia vean, para que podamos darle continuidad a este tema y que el golf en México en los torneos amateurs de clubes, todo, aficionados, mira, amateurs, todo, puedan tener una mejor experiencia y campeonatos mucho más parejos.
Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero bueno, mi Raymond, ahora sí, a la entrevista, o bueno, justo antes de irnos a la entrevista, fui a jugar a Paraíso el viernes, torneito que organizó un buen amigo también de este proyecto, Lalo Legorreta de Buenos Aires de Golf. ¿Y ganamos? No, no ganamos. Ah. Torneo de previo a su boda fue el día de ayer, por eso sí me ven un poco lento, un poco, estamos un poquito desvelados, un poquito cruditos, eh, pero bueno, armó un torneito pre-boda muy interesante, muy divertido, es divertido, ¿no? ¿Tú has jugado Paraíso? No. Ah, tienes que ir, es un campo, es divertido, es muy amigable, fairways muy amplios, la verdad es que se disfruta, te la pasas bien, hace mucho calor, pero lo disfrutas, te la pasas muy bien, pero una queja, yo sí tengo una queja con Paraíso, tiene, para mí, uno de los peores par 3 de Morelos, y a lo ¿Por qué? mejor ¿Cómo es? del país, porque es un campo que, bueno, atrás es muy largo, o sea, de blancas puedes llegar a pegar hasta 240 yardas. Este, o sea, tampoco suena tan loco jugar con drive ese hoyo, por ejemplo, ¿no? Y luego tienes ahora bounce del lado derecho, tienes agua del lado izquierdo. Tienes un green con muchas esquinitas donde puedes poner posiciones de bandera muy complicadas, pegaditas al agua, pegaditas a banderas. Y luego tienes una trampa gigantesca antes de green. El green es muy angosto. Entonces, o sea, son demasiadas penalidades, ¿sí me explicó? Ya. Demasiadas, demasiadas, porque todo el lado izquierdo hay agua, todo el lado derecho es out of bounds, atrás es out of bounds también. Luego está la trampa, luego es muy largo, tienes que pegar de carry, o sea, no puedes llegar por abajo porque tienes las trampas antes, entonces tienes que botar de carry, sobre todo si vas a alguna de las banderas del lado izquierdo, pero estás pegando un fierro muy largo para los que pegan largo, o si no estás pegando un híbrido o una madera, entonces amarrar o inclusive drive, entonces también amarrar la pelota luego no es tan sencillo, y se vuelve un hoyo, sobre todo que vienes de un campo que sí, o sea, tiene sus patas de perro, tiene sus trampas en los fairways, tiene sus trampas en greens, tiene posiciones de banderas muy complicadas. El Benz había unas posiciones de banderas muy complicadas, pero es un campo relativamente accesible, ¿no? Es un campo de fin de semana donde disfrutas mucho y la estás pasando muy bien. De repente llegas a este pedo que sale completamente del contexto del campo. Entonces, bueno, yo siempre lo he dicho, es mi única queja con Paraíso, pero bueno, la verdad es que la pasamos a todas, está muy bueno. Muy bien. Pues, qué bueno. Así es, Qué mi bueno. querido Raymond. No, y ya nada más para terminar, porque algo importante, la actividad de las mexicanas fuera del mundo. Gaby Sí, López juega en Singapur, sí, el HSBC Women's World Championship y termina en una buena posición en el lugar 27, ¿no? Después de sí, un mal inicio se recupera y termina en el lugar 17 y también en el Ladies European Tour. Tuvo actividad la mexicana Fer Lira en su primer evento ya con estatus full en el circuito europeo, allá hasta Australia. Se fue a jugar la capitalina. No pasa el corte, pero bueno, ya empezó su actividad y esperemos que más adelante mantenga buenos resultados para así seguir impulsando su carrera profesional. sí, después de un temporada, ¿no? Que tuvo Ferlira, pero bueno, apenas el arranque de temporada, esperemos que vuelva a tener un buen año como tuvo en el Let Access, ¿no? Pero bueno, ahora sí, lo prometido es deuda, mi querido Raymond. Platicamos con Ricky Carrillo, director de selecciones nacionales, un poco sobre el trabajo que está haciendo la federación de la mano con la USGA para poder desde México tener acceso a pues, prácticamente todos los campeonatos de la USGA o a muchos de ellos, ¿no? Todo esto con el pretexto o en contexto de que se anunció ya la segunda vez que se va a jugar esta quali local para el US Open, ¿no? En la Hacienda, en poco tiempo se va a jugar ya esta quali. Pero bueno, no es la única, para los golfistas amateurs también hay más, ¿no? Hay para el Junior Am, para el US Am, para el Mid Am, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fue parte de lo que platicamos con Ricky Carrillo, director de selecciones nacionales, eh, una persona que sabe mucho de golf, que pasó por el golf colegial, Ujú. eh, un tremendo golfista, con muy buenas relaciones en Latinoamérica, buen amigo de Camilo Villegas, ya lo volveremos a tener para que nos platique también un poco más de eso,
pero bueno, nos platicó mucho de toda esta labor y sobre todo para que la gente esté al pendiente y intenten buscar sus boletos, ¿no? Porque son campeonatos que, por supuesto, vale muchísimo la pena jugar y creo que somos muy favorecidos en México, estar tan cerquita de la USGA, que dependamos de la USGA y podamos tener ese acceso tan directo hacia los campeonatos de la USGA. Así es que, bueno, nada, los dejamos con la entrevista de Ricky Carrillo, la plática que tuvimos con Ricky Carrillo. Y pues nada, ya listos para Bay Hill y listos para el Players, que cada vez está más cerquita, mi querido Raymond. Te mando un fuerte abrazo y nada, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Vamos a escuchar la entrevista. Pues ahí está, se los veníamos anunciando a lo largo de este capítulo. Invitadazo de lujo el que tenemos el día de hoy, director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Golf, mi querido Ricky Carrillo. ¿Cómo está, Ricky? Bien, Abraham, al revés, muchas gracias a ti, siempre un gusto saludarte. Oye, ¿sabes qué me pasa siempre que te voy a hablar o voy a decir tu nombre? Este jugador del que se esperaba mucho y ahí sigue entre que sube a Conferry Tour, PG Tour, Ricky Castillo, ¿lo ubicas? Creo que jugaba en Ole Miss o en UCLA, buen jugador. Sí. No, gran jugador. Nada que ver. No, nada. Nada Castillo, más, Carrillo, nada que ver. nada más suena parecido. Muy bien. Oye, pero sí me han dicho varias veces. Oye, mi querido Ricky, pues la verdad, siempre es un placer platicar contigo. Disfruto muchísimo platicar de golf contigo porque te lo tomas con mucha pasión y bueno, ahora estás muy involucrado con Federación, haciendo cosas muy interesantes. Pero antes de meternos en materia, justo, para los que no te conocen, platícales un poquito. Fuiste de los primeros jugadores tuviste una muy buena carrera como juvenil, fuiste uno de los primeros mexicanos en dar ese brinco, ¿no? Hacia college. Te atreviste de Estados Unidos, regresaste, jugaste como profesional, fuiste un trotamundos y bueno, ahora de este lado, ¿no? Platícanos un poquito a grandes rasgos para los que no te conocen un poco tu carrera. Sí, pues mucho gusto, Ricardo Carrillo. Empecé jugando, yo jugaba béisbol, de hecho. Okay. Empecé jugando béisbol en la Liga Maya. Uh-huh. Y como a los 14 años me era difícil porque íbamos siempre a jugar béisbol y no completábamos, ¿no? Mi papá siempre fue muy de que si vamos a hacer algo hay que dedicarle, hay que meterle todas las ganas. Y yo iba a entrenar de lunes a viernes béisbol, íbamos a los partidos sábado y domingo y luego no completábamos equipo y perdíamos por forfeit. Y luego otra vez y perdíamos por forfeit. Y llegó un punto, nosotros vivimos en el Churubusco. Ajá. Y lo que hicimos fue, mi papá me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar béisbol porque quiero un deporte individual. Quiero ir a jugar golf, quiero empezar a jugar golf. Y me dice, ¿estás frustrado de...? Yo venía jugando... De que perdían porque no se juntaban, cabrón, ¿no? O sea, correcto, no juntábamos los 9 jugadores, ¿no? Sí. Y yo venía de jugar un mundial de béisbol, en Japón, venía de jugar un mundial de béisbol y me fue muy bien. Y de un día al otro lo quise dejar. Y no le entendían por qué, o sea, ¿cómo? Si vienes jugando bien, eres buen jugador, ¿cómo lo quieres dejar? Que ya no, quiero algo independiente, quiero un algo individual. Entonces es donde decido empezar a agarrar el golf. Y aunque ya sabía jugar porque vivía en un club, aunque ya sabía y le pegaba la bola y medio jugaba, pero yo no, o sea, yo lo agarré a los 14 años, ¿no? Entonces, a mí no me tocó a veces ese tema junior, a veces de las giras yo agarré las giras tarde, ¿no? Yo agarré el Interzonas tarde, ¿no? A los 16 años me voy a una academia de golf en Hilton Head Island, ¿no? Y ahí es donde empezando a jugar y a jugar bien, pues empiezan a decirme, oye, Ricky, debes irte a una universidad, oye, ve esta opción de universidad. Para mí era difícil porque no tenía con quién hablar que ya había ido a una universidad, ¿no? Por supuesto, la presión en México de que no, tienes que estudiar en México, ¿no? Por el tema de las relaciones y todo, pero pues me empezaron a dar esas opciones de jugar en Estados Unidos y me empezó a gustar y lo quise hacer. Acabé yendo a una universidad que se llama University of South Florida, ¿no? Que está en Tampa Bay. Muy feliz y muy contento. Jugué allá mi carrera de amateur golfer. Tuve la oportunidad de representar a México varias veces y 2 mundiales, uno en Malasia y otro en Puerto Rico. ¿Con quién te tocó jugar los mundiales? También un poco para que la gente ubique, ¿no? Tu generación y con... Sí, me tocó, Malasia fue Mauricio Méndez y el Cuate Treviño. Ajá. Y en Puerto Rico fue Oscar Fraustro,
y Mauricio Méndez también. Ok. Y pues fue algo, y de ahí luego me dediqué, luego jugué 2 años más como amateur hasta que decidí empezar a jugar el golf profesional. Y en el golf profesional, pues jugábamos una gira en Arizona que se llama The Gateway Tour, donde estaba con Oscar Fraustro, con Gilberto Morales, con Gilberto Rodríguez, y también me fui a jugar un poco a Asia, ¿no? Ahí las épocas cambian, ¿no? Pero había un poco en Asia, jugabas el Tour de las Américas también en Centro y Sudamérica. Ajá. Había una gira profesional también mexicana, muy buena porque podías jugar golf. Entonces, pues dando por todas partes y después de, pues fueron 4 años, 4 o 5 años como profesional, pues un día me cansé de tanto viaje, ¿no? O sea, pues sí le dediqué y tomé muy en serio el tema del golf. Hice las cosas muy bien, pero también llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Creo que ya es mucho viaje, mucho tema y las cosas cambiaron, ¿no? En mi vida y decidí dejar un poco el tema del golf, ¿no? Y fue donde ya dejé de jugar el tema de golf competitivo, ¿no? Y bueno, fue que de poco a poco empezaste a colaborar de vuelta en el golf amateur, pero bueno, desde el escritorio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahora ya hace unos años como director de selecciones nacionales, ¿no? Sí, creo que uno siempre con el tema del golf, uno como jugador siempre quiere ayudar al golf, ¿no? Tú cuando estás jugando ayudabas mucho al tema de los infantiles juveniles, porque tú estabas tirando bolas y motivabas a los infantiles juveniles, Claro. ¿no? Siempre he dicho eso, que creo que una de las labores de los golfistas profesionales o de esos elite amateur golfers es el tema de apoyar y motivar a las siguientes generaciones. Entonces siempre he sido muy partícipe de esa idea y eso es lo que yo siempre quise hacer, ayudé mucho, yo fui esa de las primeras generaciones de irme a universidades y después ayudé a temas como Oscar Fraustro, ¿no? A él también lo recluté, fue a mi universidad, Pablo Cerón, y así empezaron varias, que empezamos a ayudar mucho. Al final el golf es un deporte muy pequeño y entre todos nos conocemos y no hay cómo ayudarnos, nos tenemos que ayudar y nos tenemos que apoyar, ¿no? Y eso es lo más importante que tenemos que hacer. Para mí lo más importante es eso, es también motivar a esas siguientes generaciones que vienen en camino, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Oye, y bueno, en este tema un poco de ayudar y de golf federado y demás, creo que es cuando te acercas, o sea, cuando la gente se acerca a estos temas y empieza un poco a platicar con gente como tú, a platicar con otras personas del consejo, o, con gente que trabaja en la federación, te das cuenta del papel que juega México en estos niveles, ¿no? O sea, como golfista amateur de ocasión mexicano, a veces no te das cuenta que somos, y sobre todo si no juegas mucho con personas de otros lados del mundo, que somos el único país regido por la USGA, ¿no? El resto del mundo es R&A y eso trae, pues, varios beneficios para el país, ¿no? La federación afortunadamente tiene una muy buena relación con la USGA y eso abre también mucho las puertas y es algo de lo que queríamos platicar hoy. Sabemos de los campeonatos que tiene la USGA, ¿no? Que son, todos los corren al máximo nivel, van los mejores exponentes de sus distintas categorías, ¿no? Están obviamente los profesionales, hombres, mujeres, seniors, pero también están todos los campeonatos amateurs, el USAM, probablemente el torneo amateur más importante del mundo, el MIDAM, que tiene un peso importantísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Los four balls, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a esta buena relación con la USGA y gracias a que nos rige la USGA, ¿no? Pues bueno, existen estas clasificaciones directas en México para poder jugar esos campeonatos, ¿no? Cosa que muy pocos países tienen este privilegio, por no decir ninguno, ¿no? Sí, a ver, acabas de decir algo muy importante. Creo que algo muy importante de la federación es que estamos escuchando a los jugadores, ¿no? Ahorita cada vez hay más jugadores amateurs, ahorita cada vez hay más jugadores juniors, cada vez hay más jugadores profesionales y empezar a escucharlos a ellos, ver qué está pasando en el golf a nivel mundial, creo que es muy importante. A ver, esta relación con la USGA lleva muchos años y tan es así que pues hace muchos años se hizo una labor muy importante de traer la calificatoria del US Junior de hombres y de mujeres, del US Amateur al campeón del Nacional Amateur. El campeón del Nacional Amateur tiene un lugar para el US Amateur. Y hay quali también, ¿no? O sea, en México se entregan dos boletos, ¿no? Para el US Amateur.
Correcto. En el Nacional Amateur, el que gana entra directo al USA. En el qualifier que se tiene es un local. Ya de ahí pasas a la final. Ok. ¿No? Pero al campeón del Nacional Amateur se le da directo, que el único país que, como acabas de decir, es México, Canadá y Puerto Rico. That's it. Entonces, creo que es muy importante. Porque no es fácil clasificarse al USA. Correcto, correcto. Entonces, creo que lo importante aquí es esa opción que se le están dando hacia los jugadores, ¿no? Y que los jugadores empiecen a ver lo importante que son estas calificatorias, ¿no? Porque si no, tenemos que ir a Estados Unidos. Entonces, creo que es muy importante también el que ver cómo se está desarrollando el golf en México y cómo está creciendo hacia este tipo de campeonatos, ¿no? Sí, de acuerdo. Y el año pasado se da un paso importante, ¿no? Es algo que, como dices, se viene haciendo ya desde hace muchos años, ¿no? Desde hace muchos años existe esta quali bueno, local quali para el USA y el campeón del Nacional de Aficionados lleva su boleto, etcétera, etcétera. Pero por segundo año consecutivo se va a llevar a cabo la clasificación local al US Open, ¿no? Para que nos platiques un poquito de qué va. O sea, creo que el solo decirla se entiende, ¿no? Es un acceso hacia el US Open, pero entender muy bien cómo va, de qué va, y también entender muy bien quiénes lo pueden jugar, ¿no? Cómo se pueden clasificar y los pasos que se están ahorrando al poderla jugar en su país, en un campo como la Hacienda, ¿no? Sí, yo creo que con esto, como te digo, una de las cosas más importantes es escuchar a los jugadores, ¿no? Hay muy buena relación con la gira profesional mexicana, sí, ¿no? Y con Alex Quiroz. Entonces, ya cuando empieza a haber una gira profesional mexicana, ya tienen más de 10 torneos profesionales, entran al tema de World Ranking Points, pues es tocarle la puerta a la USGA y decirle, a ver, señores, ya hay mucho interés del golf profesional en México, hay mucha gente interesada, ya tenemos una gira, la gira se respeta, tiene World Ranking Points, y con ese tipo de bases y con esas bases, en una sinergia entre la federación y la gira profesional, vieron que sí hay ese potencial y nos dieron se le dio a la federación, o sea, ese qualifier, que creo que es algo súper importante, ¿no? El que se haga en un club con la Hacienda, y pueden jugar profesionales, pueden jugar amateurs hasta .5 de handicap, creo que es. Las bases están ya en la página de la USGA. Y pueden jugar los junior golfers. Si es un junior golfer que tiene handicap de GIN hasta .5, si no me equivoco lo puede jugar. Es una gran oportunidad y como digo, ese es el local. Únicos países que tienen la local es México y Canadá. Oye, y si lo ganas no quiere decir que ya estás clasificado al US Open, ¿no? Pero ya te ahorraste un pasito, ya puedes jugar la última etapa, ¿no? Longest Day, ¿cómo se le conoce? El Longest Day Golf, correcto. Juegas la siguiente etapa, la final, que le llaman, la etapa final, correcto. Que esto es, estas locals existen muchísimas en Estados Unidos, ¿no? Sí. Se juegan a lo largo de todo Estados Unidos, pero para jugar la última tienes que haber viajado, inscribirte una de estas, viajado alguna de estas, ganarla y ya después poder jugar la segunda, ¿no? Y ahora tienen la posibilidad de jugar en su país. Es correcto, es correcto. O sea, la podemos jugar en México, ¿no? En campos que tal vez muchos, o sea, el Club de Golf La Hacienda es un campo que todo mundo, todo jugador mexicano que jugó, es un campo emblemático y todo jugador mexicano que jugó Junior Golf, Amateur Golf o Golf Profesional jugó en el Hacienda. Entonces también es un campo que conocen, que eso ayuda mucho, porque de repente te vas a jugar locals en Estados Unidos en campos que no conoces y creo que aquí ayuda mucho que sea un campo que la gente ya conozca, ¿no? Con la altura, sobre todo para los que viven en Ciudad de México, ¿no? El clima, la altura, creo que también les ayuda un montón, ¿no? Sí, correcto. A ver, todo eso es un plus. Y más aparte lo estás haciendo también en tu país, que eso ayuda mucho. Oye, y historias de golfistas que han jugado el US Open a base de clasificación, pues son muchísimas, ¿no? Sebastián Vázquez es uno de ellos, Bobby Díaz, bueno, Carlos y Abraham antes de que se clasificaran de manera directa, pues también, no me acuerdo que jugaron el de Pebble Beach los dos a través de clasificarse, y bueno, todavía volvieron a jugar Carlos volvió a jugar el de Los Ángeles, Yagono no recibía puntos ranking por clasificarse al US Open, ¿no? Entonces, es una puerta que usa todo el mundo, ¿no? Que usan, como dices, juveniles, amateurs, ¿no? ¿Cuántas historias no hay en el US Open de amateurs que terminan teniendo buenos resultados, cruzando el corte? No por nada se le otorga una medalla al Low Am, ¿no?
Y muchos profesionales de altísimo nivel que tienen que recurrir a estas qualis para clasificarse al US Open, ¿no? Entonces es un método más que probado y creo que da mucho gusto el que en México ya existe esa posibilidad, ¿no? Sí, correcto. A ver, y no nada más, o sea, que tengamos oportunidad de mandar a más mexicanos a la final, Ujú. ¿no? O sea, Exacto. el que podamos, o sea, cada vez, porque si hay jugadores que siguen jugando, tú lo acabas de decir, en Estados Unidos, o que tienen su estatus de que tal vez entren al final, o sea, un jugador como Abraham, Ujú. Carlos, bueno, Carlos ya entra, pero Abraham, Álvaro, ya, o sea, Ujú. jugadores también entran automáticamente Al a final. la final, ¿no? Y que también podamos meter más vía la qualifier, pues creo que es muy importante. Entre más podemos tener final, más oportunidades tenemos a tener más jugadores en el US Open, ¿no? O sea, como tú bien lo dices, o sea, qué padre fue ver a Abraham y a Carlos, a Álvaro y a Carlos jugar juntos, ¿no? En un Sí. Open. Entonces, pues hay, Torri. como tú dices, hay muchas historias muy padres, muy emblemáticas. Yo tuve una ahorita que iba Carlos en Oakmont, pero yo sí pensé que Carlos iba a ganar. Y te voy a decir, Claro. o sea, Sí. a mí me pasó en Olimpiadas, tuve la oportunidad de ir con Carlos y con Abraham. Y en una plática con Abraham, con Carlos, después de 3 días, ¿no? Que es difícil porque, pues ahí el que gana la medalla es primero, segundo y tercer lugar y that's it, ¿no? Entonces era cómo motivar al jugador a ir el cuarto día, ¿no? A jugar cuando era difícil ya, pues, pegarle a las medallas, ¿no? Y en el Inter, en la plática, Carlos y Ricky, yo me estoy preparando para un Major, o sea, yo voy a ganar un Major. Y cuando veo toda la preparación de Carlos de toda la semana y de Abraham y de cómo se están preparando y cómo están entrenando, ellos están entrenando para ganar un Major. O Claro. sea, es impresionante la preparación que ellos traen ahorita, hoy en día. O sea, hoy en día los golfistas, como siempre, cada vez van escalando, pero la preparación que traen ellos, o sea, es impresionante, ¿no? Todo desde el tema físico, fisio, alimenticio, ¿no? Entrenamientos, viate, o sea, se toman todos los torneos como si fuera un Major. Entonces, eso es algo muy padre y es algo muy emotivo, ¿no? Y creo que es cuestión de tiempo para que México vuelva a ganar uno, ¿no? Afortunadamente, ya sabemos lo que es ganar un Major, o bueno, como aficionados mexicanos, ¿no? Gracias a Lorena con su Open y con su Ana. Pero bueno, ya vimos a Abraham salir en el grupo final del Masters de Augusta, ¿no? Ya vimos a Carlos quedando cuarto a nada, ¿no? El 17, ¿cuál fue? Creo que sí, el 15, el 17, no me acuerdo bien, el que hay por ahí le termina costando el torneo. Gaby teniendo buenas actuaciones, o sea, es cuestión de tiempo para que vuelva a llegar un Major, ¿no? Y el primer Major de caballeros en el golf mexicano creo que está cerquísima, ¿no? Muy, muy cerca. Cada vez hay más jugadores profesionales, cada vez hay más jugadores más preparados, cada vez hay más jugadores jugando por todo el mundo. O sea, Uh -huh. ahorita jugando la gira de Asia, Santi de la Fuente y Roberto Lebrija, jugando Sí. Sudáfrica también, más jugadores en PGA Tour América, más jugadores saliendo de universidades más importantes, ¿no? Entonces, pues el golf está, yo siento que sí está agarrando un auge muy fuerte y cada vez a mí me toca cuando tenemos la oportunidad de ir a torneos representando al país, o sea, ya a México se le respeta mucho en el tema de golf, o sea, ya nos ven muy bien, o sea, ya somos un país, o sea, a ver, hemos sido, o sea, siempre lo hemos sido, lo digo es, cada vez somos más, ¿no? Cada vez Sí. hay más jugadores, cada vez hay más de dónde escoger, cada vez hay más oportunidad, ¿no? Y lo que está sucediendo en el país, que es algo que hemos platicado también tú y yo, ¿no? Este año se viene ya muy pronto la etapa del Leaf y el Confederate Tour en Tulum, después se va a jugar el PGA Tour Américas también en la Hacienda, después en semanas consecutivas los 2 torneos del PGA Tour, bueno, antes la LPGA en mayo en Mayacoba, ¿no? O sea, prácticamente el Confederate Tulum, o sea, prácticamente todos los tours están pisando el país y es lo que se empieza a ver reflejado también en esto, ¿no? O sea, estas qualis que se vienen jugando desde hace muchísimos años, ¿no? Para clasificar el fútbol de la USGA o al Junior o al AM o lo que sea, pero bueno, ahora también la posibilidad del US Open, ¿no? Entonces, una ventana más en suelo mexicano para golfistas mexicanos, ¿no? Que creo que eso también es bien importante. Una de las bases más importantes, lo que te decía un poco, ¿no? Yo creo que los golfistas profesionales al final motivan a esas siguientes generaciones. Y ahorita el que haya estos campeonatos en México, ¿no? Los que acabas de mencionar, PGA Tours, el PGA Tours, Conferry, a ver, es una labor muy importante traer esos torneos, la misma gira profesional mexicana, ¿no? El mismo campeonato nacional, Claro. amateur Sí. motiva a esas siguientes generaciones.
y de esa forma motivamos más a esas generaciones, tenemos más junior golfers y en un futuro va a haber mucho más camada, mucho más jugadores, más gente con más interés de jugar y creo que eso es algo que a nosotros a la larga, por supuesto que vamos a ser beneficiados, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y bueno, ya hablabas ahorita el tema del Nacional de Aficionados. Te vamos a tener que volver a invitar para platicar de eso. Ya no falta tanto, julio, ¿no? Si no me equivoco. Segunda semana de julio. Segunda semana de julio. Creo que en estos 100 años de federación, que este año que están festejando los 100 años de federación, me parece que fue una gran decisión, una decisión acertadísima llevar al Nacional de Aficionados al Club Campestre de la Ciudad de México, ¿no? Un club donde pues juega un papel importantísimo en la historia de la federación, ¿no? Uno de los campos fundadores, por ahí se pelea el título del más antiguo y creo que va a ser pues uno de los grandes eventos del golf federado este año, ¿no? Sin duda alguna. Sí, correcto. Y de ahí de lo que dices con la relación de la USGA. O sea, la relación de la USGA no nada más es esa relación de esos qualifiers, ¿no? O sea, nosotros en la federación queremos aspirar a hacer un gran campeonato donde preparamos a estos jugadores y a las siguientes generaciones preparándose a jugar esos campeonatos, ¿no? Como es el US Amateur, como es el US Junior, el Northeastern, el Trans-Pacific, el Western, ¿no? El Canadian Am. Entonces, con la USGA, de hecho, se tiene una junta con ellos el viernes, no, el jueves, perdón, con los agrónomos. Entonces, desde ahorita ya vamos a empezar con el agrónomo de la USGA de Champions, con el agrónomo del Churubusco, a trabajar, a empezar a preparar el campo para ponerlo en condiciones de un campeonato. Entonces, la relación con la USGA va más allá de únicamente, ¿no?, este tipo de campeonatos, ¿no? También aprovechamos esa sinergia con ellos. Es un gran acierto, no nada más hacia el campo de golf, apoyamos también al campo con el tema, ¿no?, con el tema de los agrónomos, preparando ese campo para tratar de tener un gran campeonato, ¿no? Oye, a ver, te voy a poner un poco en el tintero y después te voy a dar chance de que cambies ya que se acerque más la fecha. Pero sabiendo esto, que se va a trabajar el campo en condiciones de USAM, ¿no? Con agrónomos de la USGA, que sabemos que son unos magos para setopear campos, saben dónde dejar crecer el rough, dónde no, saben la velocidad perfecta a la que tienen que están los greens para que sea justo, pero para que sea muy retador. ¿Con cuánto se va a ganar el Nacional de Aficionados en el Club Campestre de la Ciudad de México en julio? Donde sabemos que con la tecnología de hoy en día no es el campo más largo, en la Ciudad de México donde vuela mucho la bola, en épocas de lluvia donde probablemente va a estar blando, o sea, en el papel y en el nivel que tienen hoy en día los juveniles, los amateurs, etcétera, y es más, hasta los mid-ups, en el papel es un torneo que se tendría que ganar con 23, 24 golpes abajo de par, ¿no? O a lo mejor estoy exagerando, con 16, 17, pero ¿con cuánto crees que se va a ganar? Ya cuando ya más avanzado esto, te voy a volver a preguntar. Yo creo que abajo de 12 abajo. Que es muy poquito, ¿no? Sí. Y como tú lo acabas de decir, o sea, sí sabemos que en esa época llueve en México, o sea, podemos preparar ahorita vamos a tratar de poner greens duros, pero sabemos que es época de lluvia, entonces si nos los ablandan pero pues es donde trabajas, ok, pues cedes en los greens, pero tal vez en el rough no. Exacto. ¿No? Lo padre también de la USG es ellos también nos aconsejan muchas cosas, ¿no? Ellos siempre tienen un par 4 que es un risk reward, ¿no? O sea, sí. ¿Cuál va a ser ese hoyo, no? O sea, ¿cuál va a ser ese hoyo donde vamos a tratar de irnos para adelante en un risk reward, ¿no? El hoyo 11 del Churubusco se va a jugar par 5, se va a jugar par 4, ¿no? Claro. O sea, es muy padre, va a ser algo muy padre, a mí me gusta mucho como ese proceso, tuvimos la oportunidad en el Hacienda de hacerlo y también en el Club de Golf México, en el Guadalajara Country Club, ¿no? También el tema de las banderas, o sea, las banderas, Francisco Rivera va a venir y el tema de las banderas, pues las va a poner el mismo que puso las banderas en el LAC, el mismo que las pone en el US Amateur y en el US Junior, ¿no? Entonces, que empiecen a jugar este tipo de campos, ¿no? Y que se empiecen tal vez a decir, no, es que esta bandera es ilegal, no es ilegal, o sea, no es bandera ilegal, ya sabes, o sea, a veces les digo, o sea, cuando juegas este tipo de torneos, de repente está el green y la bandera está a 3 pasos, ¿no? ¿Cómo la opción 3? Sí, pues cuando tú juegues el Western, el Northeastern, el Pacific, el PGA Tour, te las van a poner a 3, 4 pasos, ¿no? Así fue también el US Open. Sí. Entonces creo que es también una parte donde nosotros preparamos, ¿no? Tratamos de traer
los yardage books, que son los mismos yardage books que se usan en el US Amateur, en el US Junior, ¿no? Para que esos jugadores empiecen a aprender a usar ese tipo de libros, ¿no? Entonces, pues de parte de la federación está tratando de hacer un esfuerzo muy fuerte en conjunto con la USGA, ¿no? Que ya han venido, o sea, este torneo lleva muchos años, son 100 años los que cumple, ¿no? Pero muchos ya en sinergia con la USGA haciendo ese campeonato, ¿no? Exacto. Que debe ser. Sí, de acuerdo. No, pues va a estar buenísimo y vamos a tener que repetir esta plática para dedicársela en exclusivo al Nacional de Aficionados, ¿no? Ya que se acerca un poquito más la fecha, porque va a haber mucho que platicar. Cuando tengas el feed un poco más avanzadillo también, para que nos platiques algunos nombres. Sé que también estás haciendo un trabajo bien importante por traer nombres internacionales importantes, por crecer el Wagger, ¿no? Por fortalecer el Exchange of Field, como se le conoce, y va a ser un torneo asasazo y sin duda nos frotamos las manos. Mi querido Ricky, mil gracias, que tengas una buena semana y pues nada, invitar a la gente, ¿no? En el sitio de la USGA encuentren ya la convocatoria, las fechas de este local quali del US Open. Correcto, en la página de la USGA no nomás está ya US Open, US Junior, US Am, Mid Amateur, Senior, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres también. Entonces, invitar a todos los jugadores y participantes, ¿no? Y explicarles también un poco esta nueva categoría Mid Amateur, ¿no? Que es para mayores de 25 años, tanto para hombres como para mujeres. Y también esta categoría Senior, que es mayores de 55 años, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, hay estos campeonatos en los que pueden jugar. México va a tener las calificatorias, pero pues que se animen a jugarlas. Aquí las tenemos y que las aprovechen. También se pueden acercar a la federación cualquier duda que tengan respecto a eso, ¿no? A través de sus redes sociales, sin ningún problema. Y pues nada, muchas gracias, Ricky, por tu tiempo. Y como platicamos hace ratito, te vamos a volver a ver pronto para platicar del Nacional de Aficionados. Gracias, Abraham. Ahí te queremos ver. Claro que sí, por ahí nos vemos. Abrazo, gracias. Gracias, saludos, gracias. Según la Real Academia Española, el caimán es un reptil del orden de los hemidosaurios, propio de los ríos de América, muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con el hocico obtuso y las membranas de los pies muy poco extensas. Pero en realidad, un caimán es un ser humano del orden de los golfistas, propio de los campos de golf de todos los países de habla hispana, incluyendo los que no tienen agua. A simple vista pareciera un golfista normal, pero no. Un verdadero caimán sabrá siempre cómo sacar el mayor provecho en todas las apuestas. Ten mucho cuidado con esta especie. Bienvenidos a Bola de Caimanes. Hey, para la otra me tocan 4 y 3.